Sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga y les guarde a todos los hermanos y amigos que a través de estos medios podemos llegar hasta sus hogares para seguir hablando y compartiendo una vez más acerca del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el Señor, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Qué maravilloso es poder comprender verdaderamente que el reino de los cielos está establecido en este mundo. Que Dios ya estableció su justicia. Que nuestro Padre ya estableció su evangelio. El evangelio que nos ha salvado de todos los pecados del mundo para siempre. Por eso el Señor vino y estableció su justicia, estableció su reino, estableció su evangelio. Este bendito evangelio que después que ha sido bautizado Jesucristo, se han cumplido todas las escrituras a través de Cristo, realizadas por la mano de Juan el Bautista en el río Jordán, para que se cumpliese toda la justicia de Dios. Y de esa manera el reino de Dios se pueda establecer en este mundo. Por eso, qué maravilloso es poder seguir hablando más de esta salvación, de una salvación tan grande que Dios nos ha dado. Esta salvación es tan grande que la palabra de Dios nos enseña que aunque la higuera no florezca, aunque los olivos no den su fruto, entonces, y los corrales estén vacíos, dice la palabra de Dios, con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Realmente es tan importante, es tan maravilloso poder entender la salvación, poder analizar verdaderamente la justicia que Dios nos ha dado, la justicia que Dios ha establecido en este mundo y en los corazones de todos los justos que hemos creído en el Evangelio del agua y el Espíritu. Qué maravillosa noticia y darnos cuenta que el pecado del mundo se eliminó, que el pecado del mundo fue quitado, que el pecado del mundo fue quitado de en medio para siempre. ¿Por medio de qué? A través de las obras benditas de nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio que compartimos y queremos que todo el mundo y todos los que no han nacido de nuevo puedan comprender la verdadera gracia de Dios, la verdadera salvación que Dios nos ha dado. Qué bendita justicia que el Señor nos ha bendecido con su bello evangelio, el evangelio del agua y el Espíritu. En esta ocasión vamos a seguir hablando acerca de la justicia de Dios. Tengo mi Biblia abierta en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 21. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Del verso, Mateo 21, del verso 1 al versículo 11. Dice así: la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pochino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decía la hija de Sión, he aquí tu rey manso y sentado sobre una asna, sobre un pochino, hijo de animal de carga.
Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus manos encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino. Y la gente que iba delante de la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. La entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Era necesario a Jesús entrar a Jerusalén de esta manera, pues toda la Biblia, que venía anunciando la justicia de Dios, que venía compartiendo de que la salvación de Dios aparece en cada escritura, en todas las escrituras. El Señor ha dicho que las escrituras daban testimonio de Él. Entonces, ya Jesucristo estaba profetizado en el libro de Zacarías acerca de esta entrada de Jesucristo en Jerusalén. ¿Por qué le era tan importante? Le era tan importante entrar de esta manera a Jesús en Jerusalén, porque realmente Jesucristo, el Hijo de Dios, que había sido ya bautizado por Juan el Bautista, que de esta manera había cumplido lo que la ley de Dios venía exigiendo, como dice 10, versículo 1, que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Entonces, Jesucristo venía cumpliendo la justicia de la ley. Venía todo lo que la ley del Padre exigía para que Jesucristo pueda establecer su justicia de esta manera. Por eso que le era necesario a Jesús, el Salvador, que fuera bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Es necesario que Jesucristo diese testimonio de lo que Él había venido a hacer. Él le decía a sus discípulos que era necesario que suba a Jerusalén. El Señor le decía a los discípulos todo lo que le tenía que acontecer en Jerusalén. Cuando Él llega a Jerusalén, es en Jerusalén que Él entra de esta manera triunfalmente. Es en Jerusalén que Jesucristo celebra la Pascua con sus discípulos. En realidad, por eso que Él necesariamente entraba con esa celebración, porque dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. La palabra del Señor menciona acerca de que Jesucristo, cuando de repente se transfiguró, apareció Elías y Juan el Bautista, dándole instrucciones de lo que Jesús iba a realizar en Jerusalén. Dice Lucas 9, 30 y 31. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús
Jerusalén. Por eso tome nota. Todo esto iba a acontecer en Jerusalén. Todo esto iba Jesucristo a experimentar en Jerusalén. ¿Por qué le era necesario subir a Jerusalén? El Cordero de Dios ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Ya los pecados del mundo estaban en la cabeza de Jesucristo. El sistema de sacrificios exigía sacerdote de la orden araónica, exigía un cordero sin defecto y exigía derramamiento de sangre. Entonces, como ya el cordero tenía los pecados del mundo sobre su cabeza, entonces Jesucristo está caminando, después que ha sido bautizado, Él está pensando en Jerusalén. Él está pensando en el día donde Él ejecutaría el último requisito que la ley de Dios exigía de toda ofrenda, según el sistema de sacrificio de la ley, que era el derramamiento de sangre. Entonces, por eso es que era necesario que Cristo entre triunfalmente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya cuando se le apareció Moisés, se le apareció Elías, en realidad Moisés representaba la ley, que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías para preparar el camino del Señor. Entonces aparece Moisés y Elías hablándole de lo que ya le tocaba como de que la justicia de la ley exigía para que se cumpla toda la salvación perfecta. Por eso dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero mi palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde de la ley no pasaría hasta que todo se haya cumplido. Por eso Jesucristo ha dicho, Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir. Era necesario, según el sistema de sacrificio de la ley, un sacerdote de la orden araónica para pasar los pecados de los pecadores a la cabeza de Jesucristo. Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. El mundo pasaron a Jesucristo. Era necesario que suba al Calvario. Entonces, entre el bautismo y el Calvario, Jesucristo comenzó a explicarles a sus discípulos que cuán importante era que Él subiera a Jerusalén. Que iba a acontecer en Jerusalén, de todo el sufrimiento, el padecimiento que iba a tener de los escribas, de los fariseos, que sería entregado y sería muerto y resucitado al tercer día. Entonces, como era realmente el último de los requisitos de la ley de Dios, el último requisito que Dios había establecido para traer su justicia, Jesús mandó a 2 discípulos a que desataran una asna que tenía su pollino, que fuera y los desatara. Y ellos dijeron, y si alguien os que le digan que el Señor lo necesita. Qué tremenda la palabra de Jesús
para que él pudiera decir de esta manera a sus discípulos, cuando le dice: y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere: el Señor los necesita, y luego los enviará. Realmente, ¿por qué Jesús entra montado en un animal de carga? ¿Por qué el Señor no utilizó un caballo, donde es mucho más ético para una persona importante? Pues si Jesucristo, el Salvador del mundo, venía a salvarnos de todos los pecados, Él no entró en un caballo con carros lujosos. Jesucristo montado en un pollino de asno. Pues, ¿qué significa un pollino de asno? Es un animal de carga que ha nacido para cargar toda su vida como un animal de carga. Pues la ley, ¿qué había determinado la ley para los pollinos, para los asnos? La ley había determinado muerte. Muerte para todo primogénito de los asnos. La muerte. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 13, versículo 13. Éxodo 13, 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Si no había un cordero eliminar al asno, había que quebrar su cuello, dice. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de... Realmente, este animal tenía que ser redimido para que no muera. Un animal de carga, un animal que para que camine hay que azotarlo. El amo no va por delante sino por atrás. Tiene que azotarlo para que camine. Ese animal somos usted y yo. Pues Jesucristo ha mandado que sea desatado. Jesucristo ha mandado a sus discípulos que desaten a ese asno, porque el Señor lo necesitaba. ¿Sabe que aunque nosotros hemos sido salvados, redimidos de todos nuestros pecados,
que el Señor nos ha salvado perfectamente para siempre, todavía nosotros mantenemos ciertas ataduras. ¿Cuáles son esas ataduras que todavía permanecen en nosotros? Son este mundo, que muchas veces estamos atados a este mundo, donde entendemos la salvación de Dios perfectamente, de cómo Dios nos ha salvado de todos nuestros pecados, que Jesucristo nos ha hecho libres perfectamente y para siempre. Pero aún así vivimos atados a este mundo carnal, pecaminoso. Todavía estamos atados a pensamientos. Por eso, ¿quién desató al pollino? Los discípulos. ¿Saben lo que quiere decir? ¿Qué importante es para nosotros el siervo de Dios para nuestras vidas? ¿Tiene importancia el líder, el guía para nuestras vidas espirituales? Pues sí. Sí es de gran importancia el guía, el líder espiritual para nuestras vidas. Nosotros no podemos servir al Señor por nosotros mismos. Nosotros no podemos servir a Dios por nuestros propios pensamientos. Nosotros necesitamos al siervo de Dios para que... Por eso, cuán importante para nosotros es la iglesia. Cuán importante para nosotros es ser guiados. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, puesto al hombre, y Dios había puesto al hombre para que labrara la tierra. Aunque el hombre tenía de todo en el huerto, pero era necesario que el huerto... Así está escrito. Así está escrito la palabra de Dios. No sé qué el hombre podía sembrar, pero el hombre dice que era que el hombre labraba la tierra en el huerto. Entonces, realmente es importante que nosotros los justos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido la salvación por las obras perfectas de nuestro Señor Jesucristo, es importante que nosotros seamos labrados. De Dios. ¿Qué es labrar? Si usted tuviera un terreno de agrícola, para poder sembrar, ¿qué hace primero? Uno tiene que preparar el campo, tiene que ararlo, pasar los bueyes o el tractor para arar. Arar significa levantar las raíces, las piedras, y de esa manera poderlo. Entonces, nuestros corazones necesitan ser labrados por la palabra de Dios. ¿Quién desató al pollino? Los discípulos del Señor. ¿Cuán importante el siervo de Dios, que conocen la justicia de Dios, el evangelio del agua y el espíritu, nos desaten? Que aunque tenemos la gracia, que aunque tenemos la salvación perfecta en nuestras vidas, nosotros necesitamos ser desatados. La palabra de la justicia de nuestro Señor. Así como Adán necesitaba labrar la tierra. La tierra es el corazón.
del ser humano. Nosotros somos polvo de la tierra. Nosotros necesitamos ser labrados de la justicia de nuestro Señor. Por eso, Jesucristo quería entrar a Jerusalén. ¿Cómo entró el Señor? ¿Qué utilizó para entrar triunfalmente a Jerusalén? Quería utilizar un animal de carga, un animal terco, muy terco, porque ese es el asna, ese es el burro, un animal muy terco, que aunque nosotros hemos nacido de nuevo, muchas veces nosotros también vivimos con ese pensamiento como de asno, muy terco delante de Dios. Por eso necesitamos ser guiados, necesitamos ser labrados en nuestros corazones, porque el Señor quiere utilizar. ¿A quién quiere utilizar Dios? Dios quiere utilizar a un animal de carga, a un asno. Dios quiere utilizar a un asno. Él quiere entrar a Jerusalén triunfalmente, montado en un pollino. Los discípulos se sacaron los mantos, pusieron el manto en el pollino, se sentó el Señor y la gente extendía sus mantos y cortaban rama de palmera para que pasara. El Señor gritaba y pregonaba: Hosana al Hijo de David. Hosana. De esa manera, ese pollino, ese asno, nunca había sido tratado de esa manera. Nunca había sido tratado. Siempre lo azotaban, siempre le hincaban por la parte trasera, pero ahora todo el mundo realmente ponía mantos, ponía palmeras, hojas de palmera, para que el pollino caminase por ese camino montado Jesucristo sobre el animal de carga. Ese animal de carga representa la humildad de nuestro Señor, de que Jesucristo quiere utilizar a sus siervos, Jesucristo quiere utilizar a su iglesia, Jesucristo quiere utilizar a los nacidos de nuevo para sus propósitos. Por eso realmente era tan importante y especial para el Señor redimir según la ley al animal de carga a través de un cordero. Por eso Jesucristo realmente a Jerusalén, porque iba a derramar su sangre para cumplir toda la justicia, para establecer toda su justicia verdadera en este mundo. En este mundo estaría Jesucristo cumpliendo toda la justicia, toda su salvación, toda su gracia. Estaría cumpliendo al derramar su preciosa sangre que Jesucristo derramaría en el Calvario. ¿Y con quién entró? Con un animal de carga. Pues realmente, aunque siempre nosotros realmente siempre somos insuficientes delante de Dios y delante de todo el mundo, siempre somos insuficientes, pero sin embargo, Dios quiere utilizar a todos los justos, a todos los siervos, para que nosotros podamos complacer únicamente a Dios a través de su justicia, a través de su evangelio. Por eso cuán importante era para el Señor entrar con un asno montado a Jerusalén. Por eso se llamó la triunfal,
de Jesús en Jerusalén. Y todo el mundo cantaba y todo el mundo pregonaba al Señor: Hosana en las alturas. Han dicho, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Realmente, de esa manera Jesucristo entró a Jerusalén para celebrar la Pascua. Ese asno de pollino, o ese hijo de asno, era realmente como la sombra de todos los justos que hemos recibido la salvación por el Evangelio del agua y el que ya Jesucristo había cumplido al ser bautizado por Juan el Bautista. Que se cumpliese lo que el profeta Isaías había dicho. Como dice San Marcos capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino del Señor. Ya Jesucristo había sido preparado en el río Jordán por Juan el Bautista. Ahora le era necesario subir a Jerusalén. Le era necesario entrar a Jerusalén. ¿Con quién? Montado en un pollino, en un asno, en un animal de carga. Le era necesario entrar a Jerusalén y que todo el mundo pregone y glorifique al Hijo de David. ¿Para qué? Y era necesario para celebrar la Pascua con sus discípulos, y le era necesario entrar a Jerusalén para subir al Calvario y pagar con su sangre por todos los pecados del mundo. Realmente, Jesucristo, al entrar con un animal de carga, un pollino, un animal tan terco, muy terco, porque eso es lo que somos nosotros delante del Señor. Por eso dice que habiéndole dicho a sus discípulos que le era necesario subir a Jerusalén, que le era necesario entrar en un pollino para que se cumpliese las escrituras, Jesús venía enseñando a sus discípulos que le era necesario subir a Jerusalén y ser entregado y padecer por manos de los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Le era necesario. Entonces, mira lo que dice Mateo capítulo 16, 22 y 23. Dice: entonces Pedro dice, desde entonces Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Realmente, ¿qué estaba diciendo Pedro? Pedro no estaba pensando en el reino de Dios. No estaba pensando en que Jesucristo
le era necesario subir a Jerusalén para que se cumpliese toda la justicia de Dios. Ya había sido bautizado en el río Jordán por Juan, y ya estaba escrito, se había cumplido esa profecía de que así decía Isaías. Por eso Marcos capítulo 1 dice, principio del evangelio de Jesucristo: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino del Señor. Hablaba de Juan el Bautista, que tenía que hacer bautizar a Jesús. Esa parte se cumplió. Y ahora la profecía decía que le era necesario entrar a Jerusalén montado en un pollino hijo de asna, en un animal de carga. Y la profecía decía que le era Calvario y derramar su sangre en el Calvario. Entonces todas estas cosas Jesucristo las venía proclamando, enseñando a sus discípulos. ¿Por qué las compartía? Porque Jesucristo quería que todos pudieran centrarse en el objetivo principal de Dios, que estaba estableciendo su justicia en este mundo. Por eso, Mateo 4, 16 y 17, Jesucristo habló diciéndole: pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, Jesucristo ya había cargado el pecado del mundo. Le era necesario subir a Jerusalén, y para esto le venía comunicando a sus discípulos, para que todos puedan tener el mismo pensamiento y no pensaran nada aparte de ellos. Por eso les digo, nosotros hemos recibido la salvación de Dios. Hemos nacido de nuevo por el evangelio del agua y el espíritu, pero todavía vivimos atados a este mundo. Todavía nosotros necesitamos ser desatados. ¿Por quiénes? Por los siervos de Dios. Porque ha sido los siervos de Dios que han ido a desatar el asna y al pollino. Son los siervos de Dios que han ido a desatarlo. Y el Señor les ha dicho: y si alguien os dijere ¿por qué lo desata?, diga: el Señor lo necesita. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros, los siervos de Dios, en nuestras vidas? Porque el Señor nos necesita. El Señor te necesita. Pero es importante que nosotros podamos entender la importancia del siervo de Dios, de lo que están delante de nosotros, porque es a través de ellos que seremos desatados. Jesucristo, Lázaro. Jesucristo fue a orar por Lázaro, porque Lázaro tenía ya como 3 días de muerto, y lo habían sepultado en una cueva. Entonces Jesucristo a la cueva donde estaba Lázaro. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer. Dice la Escritura que Jesucristo, cuando él ha ido a ver a Lázaro, a orar por él, dice Lucas capítulo 11, verso 42 al 44, dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de tú que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas
y el rostro envuelto en... Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Realmente, de esta manera, Jesucristo ha orado por Lázaro. Pero ¿cómo salió Lázaro? Estaba atado, estaba con un sudario, su rostro, sus manos, sus pies, su cuerpo estaba vendado. Salió, resucitó por el poder de Dios. Se ha levantado. La puerta se ha abierto. Pero Jesús le dice a sus siervos: desatadle. Entonces, de la misma manera, era necesario que este pollino con esta asna sean desatados. ¿Para qué? Para que pudieran ser los instrumentos de Jesucristo. Para que pudieran ser los instrumentos del Señor. Cuando Jesucristo les hablaba a los discípulos de que todo lo que tenía que padecer, tenía que pasar y tenía que ser muerto y resucitar el tercer día, Jesucristo les hablaba esto no para que tengan compasión de Él. No. Jesucristo no le decía estas cosas para que ellos se apiadan de Jesucristo. Pedro, ¿qué está pensando Pedro? Pedro es un siervo de Dios, que ha entendido el evangelio de la justicia de Dios. Cuando todo el mundo quiso irse y se quedaron los discípulos, Jesús les ha dicho: ¿ustedes también queréis iros? Si tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién iremos? Entonces Jesucristo les venía enseñando estas cosas para que ellos se armaran del mismo pensamiento y pensaran según la justicia de Dios y no según el hombre. Porque como seres humanos estaban atados todavía a este mundo. Por eso cuando Pedro comenzó a reconvenirle a Jesús que no vaya a Jerusalén y que no haga esto y que no le acontezca esto, no estaba pensando según Dios. Estaba pensando según un ser humano carnal, según un ser humano terrenal, guiado por Satanás. Entonces, Jesucristo, ¿qué les dijo? Vamos a leerlo una vez más. Dice Mateo 16, verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las... Realmente, ¿a dónde había puesto su mirada Pedro? ¿En la obra de Dios? ¿En el evangelio de la justicia de Dios? ¿A dónde? Pedro todavía tenía unas ataduras. Estas ataduras no lo dejaban poder ver lo más importante. Lo más importante que Dios quiere que nosotros podamos vivir y actuar según lo más importante. Las ataduras de Pedro no le dejaban ver más allá. Por eso cuán importante es para nosotros los nacidos de nuevo la importancia de los siervos de Dios, de los justos. Realmente, que cuando el pueblo de Israel tenía que cruzar el río Jordán, primero iban adelante los sacerdotes. ¿Y sabe usted a cuánta distancia iban los sacerdotes del pueblo de Israel? Iban como a una distancia de más de 2000 metros.
¿Por qué? Realmente, más de 2000 metros, solo el pueblo de Israel podía visualizar únicamente el arca, el tabernáculo que era cargado. Solo era visualizado el tabernáculo, el arca que cargaban el pueblo de los sacerdotes. Realmente, de la misma manera, Dios, aunque nosotros somos seres humanos llenos de insuficiencias, llenos de muchas insuficiencias terrenales, Dios quiere exaltar únicamente su justicia, su evangelio. Dios quiere que nosotros podamos ver únicamente a Jesucristo en cada siervo de Dios, que podamos contemplar únicamente la gracia de Dios. Por eso, Jesucristo les cuenta a sus discípulos todo lo que tiene que pasarles. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, no permita que te acontezca esto. Jesucristo, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué hubiera querido que Jesús oír de Pedro? ¿Sabe? ¿Saben lo que Jesucristo quería saber? Quería escuchar de la boca de Pedro. Según el sistema de la ley, ya el Cordero de Dios había sido bautizado, ya tenía los pecados del mundo. Por Juan el Bautista el pecado del mundo pasó a la cabeza de Jesús. Ya Jesucristo ha sido presentado como Cordero, pero ahora ese Cordero necesitaba subir al Calvario para derramar su sangre. Entonces, Jesucristo hubiera querido hoy escuchar: Señor, si eso determina su justicia para nosotros y la salvación de todo el mundo, por favor, suba lo más pronto a Jerusalén para que se determine y se cumpla el último testimonio, para que se cumpla su derramamiento de su sangre y la justicia de Dios se presente perfectamente, se culmine y se establezca perfectamente en este mundo, conforme a la ley. De eso venía dando testimonio Elías, Moisés, hablándole a Jesucristo de su partida que iba a realizar en Jerusalén. Pero Pedro, ¿de qué manera pensaba? Carnalmente. Así también muchas veces nosotros no pensamos espiritualmente, pensamos carnalmente. No pensamos según el Evangelio, pensamos muchas veces según nuestros beneficios carnales y terrenales, donde no ponemos lo más importante que Dios quiere de nosotros, el Evangelio, su justicia. A veces queremos seguir a Dios no de acuerdo a la justicia o los pensamientos de Dios, sino de acuerdo a nuestros pensamientos. Por eso, Pedro no pensaba de acuerdo a la justicia de Dios. Pedro pensaba egoístamente, carnalmente. Por eso el Señor le ha dicho: me eres piedra de tropiezo. El Señor le dijo, entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese. ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarse a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios deseos carnales que se levantan de nosotros.
Por eso, dio un asno para entrar montado sobre un asno. Y cuando todo el mundo comenzó a alabar y a glorificar a Dios, montado el Salvador del mundo en un asno, tendieron sus mantos, cortaron hojas de palmera, y el animal de carga nunca lo habían azotado durante este tiempo. Porque Jesucristo quiere que nosotros seamos los instrumentos del evangelio de la justicia de Dios. Pero para ser los instrumentos de la justicia de Dios en nuestras vidas, qué importante es el siervo de Dios en nuestras vidas. Porque muchos justos no queremos vivir según la voluntad de Dios. No queremos vivir siendo guiados por el siervo de Dios. Queremos vivir de acuerdo a nuestros pensamientos. Sin saber nada, sin tener comunión con la iglesia. No nos interesa la iglesia porque nosotros queremos vivir de acuerdo a nuestro pensamiento. Entonces, y si queremos vivir de acuerdo a nuestros pensamientos, entonces seguimos queriendo vivir tercos como un asno, tercos como un burro. Porque el burro, el amo no necesita ir adelante, sino que el amo necesita ir atrás para hincarlo, para pincharlo, para azotarlo. Entonces, por eso cuán importante es el siervo de Dios para que nuestras vidas puedan ser guiadas y puedan ser dirigidas para que sirvan al Señor. Si el siervo de Dios nos encomienda una obra y nos dice tal obra, la hacemos. Si el siervo de Dios nos encomienda que no hagamos ya esto, lo tomamos como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser guiados para ser los instrumentos de Dios de acuerdo a la... Por eso nosotros no debemos servir a Dios de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestra propia justicia. Por eso Jesucristo quería entrar a Jerusalén montado en un asno, un animal de carga, un burro tan terco. Tenía que ser redimido ese burro, morir un cordero, redimir ese burro y el Hijo de Dios entrar montado en ese pollino animal de carga. Por eso cuán importante es para nosotros ser los instrumentos de Dios en las manos de los siervos justos de Dios. Por eso dice la Biblia, Sansón, un siervo de Dios, dice que mató a más de 1000 filisteos. ¿Qué utilizó? ¿Recuerdan? ¿Qué utilizó Sansón para matar a más de 1000 filisteos? ¿Utilizó la quijada? ¿Cuál quijada? La quijada suya, la mía. Utilizó la quijada de un asno. Y con esa quijada de asno mató a más de 1000 filisteos. Eso es un instrumento en las manos del Señor. Por eso nosotros queremos vivir como Pedro, pensando egoístamente, carnalmente, y no pensando según la voluntad de Dios. Muchas veces solamente tenemos la voluntad de Dios en nuestra cabeza como conocimiento carnal nada más. Pero la palabra de Dios no queremos obedecerla, no queremos seguirla. Por eso cuán importante es para nosotros, si queremos ser los instrumentos de Dios en nuestras vidas, si queremos ser los instrumentos de Dios en nuestras comunidades, si queremos ser los instrumentos de Dios para nuestro pueblo, ser labrados, necesitamos al siervo de Dios
para que pueda labrar nuestros corazones y podamos ser guiados por medio del Evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo le ha dicho a Pedro, pero él volviéndose le dijo: delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Pedro no estaba pensando según el Evangelio. Yo les hago una pregunta. ¿Usted piensa en el Evangelio de Jesucristo? ¿Usted piensa según la justicia de Dios? ¿O cómo quiere servir a Dios? ¿Quiere servir según su propio pensamiento? La Biblia dice que no podemos servir. Es necesario que nosotros nos inclinemos para uno. No podemos servir a dos señores. Si servimos a uno, el otro nos despreciará. Por eso que no podemos servir a dos señores. Necesitamos comprender perfectamente la justicia de Dios. ¿Para qué nos ha salvado? ¿Para qué Dios te ha salvado? ¿Para qué Dios te ha redimido de todo pecado del mundo? ¿Para vivir por nuestros propios pensamientos? ¿Para vivir por nuestra propia carnalidad, por nuestra propia mentalidad humana? Nosotros hemos sido rescatados del mundo del pecado para poder vivir únicamente dentro de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No digo que no vamos a tener pensamientos carnales. Es necesario, se van a manifestar todo ese tipo. Pero de lo más profundo de nuestro corazón, ¿qué tiene que salir? Mire lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Miren lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento, todo nuestro pensamiento que se levanta en contra del Evangelio, en contra de la justicia de Dios, ¿a dónde tenemos que llevarlo? A la obediencia del Evangelio de Jesucristo. Mejor dicho, solo por el Evangelio, solo por la justicia de Dios, podemos nosotros poder vivir únicamente para Dios. Por eso el Señor ha dicho perfectamente, 24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz significa piense únicamente en el Evangelio. ¿Cuál es su tesoro? ¿El Evangelio? Dice la palabra de Dios que un hombre que buscaba perlas preciosas, de repente encontró una perla de gran precio. ¿Y qué hizo? Con todas las perlas que tenía, las vendió para conseguir gran perla. Entonces, ¿qué es más importante para nosotros? Es únicamente el Evangelio. El Evangelio donde Dios nos ha salvado de todos nuestros pecados. Por el Evangelio del agua y el Espíritu. Por el bautismo de Jesús en la cruz, por su resurrección. Eso es lo más importante que Dios ha venido a establecer en este mundo. Y es lo más importante que Dios quiere que todos los nacidos de nuevo podamos vivir para Él, para su reino de Dios. Por eso, queremos ser los instrumentos. ¿Queremos ser los justos nacidos de nuevo que servimos a Dios? Por eso era necesario que ese
animal de carga sea desatado. Cuán importante es que podamos dejarnos desatar. Hace mucho tiempo, entre Chiclayo y Piura, una familia viajaba en su auto y a mitad del desierto observó un burro que estaba atado del hocico. Pero este burro estaba flaco. Y los señores que iban, esa familia que iba, al bajarse estaban descansando, se dan cuenta de ese animal, que estaba flaco porque no comía, porque estaba amarrado. De repente deciden acercársele para desatarlo, pero el burro huía. Se acercaban y el animal huía. De esa manera, el animal no se dejó y la familia continuó su viaje hacia el norte. Cuando ellos retornan, al animal por el mismo lugar donde habían pasado, pero ya no estaba en pie. Ahora había muerto el burro. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió el burro? ¿Saben? Muy sencillo, por burro. Porque no quiso que lo desataran. Entonces, a nosotros poder comprender la importancia de los siervos de Dios para nuestras vidas. ¿Cuán importante? Necesitamos ser labrados en nuestros corazones. Como el pan que Jesús le dio a los discípulos, habiéndolos partido, para que los discípulos repartieran a la multitud. Qué importante es ser partido realmente. Porque si no somos partidos, si no morimos como el asno que tenía la quijada del asno, la tenía en las manos Sansón, si no morimos como ese asno, no podemos ser instrumentos de Dios. Por eso, mis amados, importante era para nuestro Salvador entrar en Jerusalén con un pollino, montado en un pollino, en un animal de carga. Nunca en su vida había sido tratado este animal de carga, pues ahora no le pegaba. Ahora todo el mundo ponía sus mantos, todo el mundo ponía sus ramas de palmera, y todo el mundo cantaba: Hosana, bendito el que viene, el Hijo de David. Hosana a Dios en las alturas. Realmente, Jesucristo quiere entrar un día con los justos nacidos de nuevo, triunfalmente a su reino, a su presencia. Jesucristo quiere entrar montado en los justos, que hemos recibido la justicia de Dios, y aquellos que entendemos que vivir únicamente para el Evangelio es lo importante que Dios requiere, es lo más importante que Dios necesita de todos los justos nacidos de nuevo por el Evangelio del agua y el Espíritu. Por eso, estimados amigos y hermanos, entendemos el Evangelio del agua y el Espíritu, entendemos lo que es vivir para el Evangelio, servir, ser los instrumentos
¿A quiénes Dios quiere utilizar? A un asno, a un animal de carga que sea desatado por los siervos de Dios. Dejémonos desatar por los siervos de Dios para que nuestras vidas puedan ser los instrumentos a su evangelio a través de su justicia en estos tiempos en que vivimos. Necesitamos ser los instrumentos del Señor en estos tiempos y en medio de esta pandemia. Necesitamos ser guiados para servir a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta mañana a la misma hora. Bendiciones.